que el agua no es solamente H2O. Y eso es lo que yo quisiera un poco conversar con ustedes esta tarde. Mi tema es esa figura es una representación pictórica de un palacio en la ciudad, una ciudad enorme prehispánica que se llama Teotihuacán, en el centro de México, y representa el cosmos vivo, representa la vida está representada por un árbol y en la parte de abajo es, digamos, la zona acuosa. En ese pensamiento prehispánico no había infierno. El subsuelo es acuoso y es donde residen nuestros ancestros, nuestros viejos, nuestros muertos, y es un paraíso, el paraíso acuoso. El cosmos vivo, a diferencia del pensamiento científico, que considera que buena parte del cosmos está inerte, ¿sí?, y que hace una representación pues muy jerarquizada del humano frente al objeto, de lo social frente a los objetos, ¿no? Entonces, me interesa a mí mucho presentar esta idea de que otras formas de pensar el cosmos, que no la naturaleza, porque en muchos pueblos del mundo el concepto de naturaleza no existe. Simplemente no es equiparable con nuestra noción científica de naturaleza, y eso reside en las memorias bioculturales de un inmenso, un pluriverso de culturas que piensan el agua como un sujeto, como una persona y como una deidad, y no como H2O, un recurso abiótico. Entonces, creo que esto es importante mencionarlo en la crisis que vivimos actualmente. La que sigue, por favor. Tomé esta narrativa de un compañero escritor del pueblo Yanacuna, ¿no? Me impresionó, y mientras ustedes leen este texto tan maravilloso, pues nos hace pensar que no puede haber una separación entre el humano y los no humanos, entre la persona humana y la persona agua, porque el agua es una persona, es un agente con inteligencia y con capacidad de agencia, a diferencia de lo que piensa la ciencia, de que es, digamos, un objeto inerte. Este es, digamos, el sustento, la base, el contenido de las diferencias que ocurren el día de hoy aquí en Colombia y ahora en relación al pensamiento científico, al pensamiento hegemónico, con el grueso del pensamiento que tienen los pueblos que han sabido resguardar estas riquezas, y que esto es lo que hace de este país, de mi país México, y de América Latina, un lugar singular en cuanto a lo que se refiere a las salidas de la crisis que estamos viviendo. La que sigue, por favor. No voy a abundar mucho, voy a hacer una reflexión general, pero me interesa hablar de tres geografías. Yo soy geógrafo, soy antropólogo, y miro esto en términos de lo que está sucediendo, no solamente en mapas, sino en la organización de la vida, que puede ser reflejada en un mapa. Yo encuentro en esta crisis civilizatoria, en donde el agua, hay una crisis hídrica, pero fundamentalmente hay una crisis hidrosocial. No podemos separar al agua de las personas. El agua también es una persona para una multiplicidad de culturas, y esa relación es inextricable. Esa relación no se puede, no hay separación como lo hace la ciencia frente a la ciencia social en relación a la ciencia natural. Una geografía de la devastación es el resultado de la crisis que vivimos actualmente. Esa crisis y esa devastación es por una disputa que se está dando en este mundo, y se agudizará y se acelera en relación a pensar esas tensiones entre la vida y la muerte. Los megaproyectos de los que hemos escuchado aquí, los diques, los cambios de las corrientes y de los caminos de los ríos con la ingeniería, etcétera, etcétera, han generado una serie de problemas que ahora están generando una serie de impactos para cientos o miles de millones de personas que viven en nuestro planeta. Y estos se han convertido
en agentes políticos o actores políticos emergentes, y quiero señalar brevemente 3 o 4 que me parece que son importantes aquí en América Latina. Uno, las mujeres. Mujeres en relación a cuidados. Aquí hay un tema central que poco analizamos en términos de, digamos, el estatus que se le ha dado a la mujer en términos históricos como un actor subordinado y en relación, y esto contradice o esto, digamos, forma parte de toda una discusión respecto al papel que han jugado las mujeres en la historia en relación a los cuidados, y esto tiene que ver con el agua, ¿no? Los pueblos indígenas, por supuesto, en América Latina, los pueblos afroamericanos, los jóvenes en las ciudades y los pueblos campesinos. Y yo a esto le llamo, pues, la diversidad biocultural, de la cual voy a hablar más adelante. Y bueno, entonces aquí hay una disputa en la crisis civilizatoria, una disputa por el planeta, una disputa por la vida frente a la muerte, el megaproyecto o una salida digna de nuestra especie para, digamos, después del impacto, de los impactos de un colapso que está por llegar, salga airoso, salga con dignidad y, como dice Francia Márquez, construya una vida sabrosa. Ese es el futuro que ensueñan estos pueblos, estos actores sociales en este momento en el planeta y aquí en América Latina y fundamentalmente también en Colombia, para preservar la vida, para regenerar la vida frente a la muerte. La que sigue, bueno, no. Y después quisiera presentarles unas ideas sobre cómo hay alternativas muy concretas y muy sencillas, muy dignas, muy amorosas, muy emocionantes, que han permitido que la vida continúe, y ese es el futuro que yo considero que tendríamos que estar viendo desde la ciencia, desde la literatura, desde el arte, desde muchas dimensiones del pensamiento. El agua y la vida en clave de colapso, porque generalmente no hablamos del colapso. Generalmente estamos hablando de la crisis, pero no hablamos del colapso y tampoco hablamos de las salidas a ese colapso. Pero estamos profundizando una crisis, estamos viviendo la profundización de una crisis que va a repercutir en nuestras vidas, y tanto así que nuestra propia especie está en riesgo de extinción. No es el planeta el que está enfermo, somos nosotros, es lo que hemos hecho, y tenemos que buscar alternativas y salidas, y están aquí enfrente con nuestros pueblos históricos que viven pues de manera territorializada con sus saberes, sus conocimientos y la construcción de sus propios mundos. No es algo exótico, no es algo folclórico, es político. O volteamos a ver a los otros mundos, o seguiremos construyendo un camino hacia la muerte, un camino hacia el suicidio de esta especie que somos nosotros. Y dice Octavio Paz en un texto que tiene, en un poema que tiene sobre el agua, y dice: contra el agua, días de fuego; contra el fuego, días de agua. Y esto alude pues al calentamiento global, a ese caos climático que estamos viviendo. La que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, vivimos en términos hídricos tormentas y sequías. Estamos viviendo en aguas turbulentas. Esa es la crisis. Esa es la crisis civilizatoria que estamos padeciendo y que se agudizará en los próximos decenios. Y piensen en nuestros chicos, ¿no? Hay que pensar en nuestros jóvenes, hay que pensar en nuestros niños en relación a esta crisis, ¿no? Y es otra vez el propio Octavio Paz el que nos dice, pues estamos contra el agua, pues. Ese es el mensaje de esta crisis, ¿no? La que sigue, por favor. Y ustedes ya han hablado de ello, ¿no? El calentamiento global, no voy a abundar en ello. En la mañana el profesor de inglés habló sobre esto. La que sigue, por favor. Y bueno, también se ha hablado de esto, ya hemos escuchado sobre el Amazonas, y ahí está Bolsonaro, ¿no? Terrible, ¿no? Y los incendios que ha causado, incendios sociales, incendios ecológicos, la destrucción de nuestra propia especie.
¿Qué es lo que se está mirando en ese sentido? Sino la desmemoria, sino la amnesia, sino la pérdida de memoria biocultural de nuestra especie que nos ha permitido navegar y conducir a lo largo de la historia de unos 300.000 años que tenemos como especie. La que sigue. No voy a abundar en ello. La pérdida de los glaciares. Ustedes saben, el Polo Norte tiene el mismo tamaño que el Amazonas, 8 mil millones de kilómetros cuadrados, 8 millones, sí, no recuerdo exactamente, pero ambos son los dos pulmones del planeta que están siendo devastados por una lógica perversa y en donde el agua está siendo, digamos, un factor crítico en ese proceso de degradación. La que sigue, por favor. Y bueno, datos que ustedes conocen, yo no soy experto en agua, pero aquí lo que sobresale de esta imagen es algo que me llama mucho la atención, que es, digamos, todos los problemas que están acelerándose por esta lógica perversa de acumulación a través del despojo y el extractivismo, en donde, digamos, está en juego la vida de nosotros y está en juego, pues, la existencia y el mantenimiento de nuestra memoria biocultural. La que sigue, por favor. Pérdida de especies, quiero detenerme un poco ahí, pérdida de especies y pérdida de lenguas. Es la pérdida de nuestra memoria biocultural. La relación entre la vida, el esfuerzo de vida del planeta para construir diversidad biológica, para mantener y regenerar la vida, y en relación a el esfuerzo de esta especie nuestra, la especie humana, que en 300.000 años ha construido un pluriverso de culturas y el 90% de estas culturas que están, digamos, en proceso de extinción, resultan un elemento central para reconstruir nuestras formas de habitar con sentido el planeta. Así lo pongo. No es el pasado, es el presente, es político, es el día de hoy. Y son esos otros y esas otras que no han sido miradas, entendidas, valoradas y apreciadas, y que son, digamos, guardianes de la gran riqueza biocultural de esta bella casa que es nuestro planeta. La que sigue. La historia del planeta, el planeta Gaia, es un ente vivo, no es roca y agua, dos objetos inertes, es un ente inteligente. Y su capacidad de inteligencia ha permitido que, por lo menos durante los últimos 500 millones de años, haya hecho un esfuerzo de regeneración de vida que se explica y se manifiesta en la diversidad biológica. Hace unos 35 millones de años, hace unos 53, 60 millones de años, esta historia no es lineal, ha tenido sus tumbos, sus crisis y sus respuestas a dichas crisis, ¿no? La última de sus crisis, o la penúltima, fue en el Cretácico, la época de los dinosaurios. Un meteorito cae en el norte se impacta en el norte de la península de Yucatán y produce una densa nube que no permite la entrada de los rayos solares, y hay una pérdida de hasta el 11% del total de las especies que vivían en ese entonces, en aquel ya paradisiaco lugar. A pesar de ello, Gaia hace un esfuerzo tremendo, y fíjense el crecimiento de la diversidad biológica, que a partir de los 60 millones a la fecha es verdaderamente significativo. Sin embargo, actualmente vivimos un proceso de extinción de especies que es 400 veces mayor que aquel provocado por un meteorito. O sea, estamos viviendo una época inédita en nuestra especie, inédita en la propia historia de vida del planeta, en donde la extinción, la muerte, ¿sí?, está jugando un papel fundamental, y esta vez no es por el impacto de un meteorito, sino por lo que un pequeño grupo de humanos poderosos está generando en este bello lugar, nuestra casa. La que sigue, por favor. En correlato, la extinción de idiomas. Los idiomas, las lenguas, son la materia prima de la comunicación.
nos permite comunicarnos entre nosotros y con los otros. El idioma es fundamental en términos de lo cultural para explicar la singularidad de nuestra especie, para explicar las bondades que ha generado esta especie en términos de su historia en el planeta, porque generalmente pensamos que nosotros somos malos y que somos gente que está, digamos, haciéndole daño al planeta, cuando en realidad cuando hacemos un análisis profundo vamos a encontrar que hemos hecho cosas maravillosas, pero nos cargamos al mito de que somos malos frente al propio proceso de construcción de paisajes, de construcción de agrodiversidad, de diversidad biocultural. Y eso tenemos que cambiarlo. Esta idea de pensar que somos malos, ¿sí?, nos ha hecho mucho daño. Veamos lo que hemos podido hacer. Sin embargo, esta lógica perversa de despojo, de extractivismo, lo que está generando es la pérdida de idiomas, es decir, la pérdida de la memoria biocultural de este planeta, es la pérdida de la conciencia, es la pérdida del etos, es la pérdida de caminar con sentido en esta nuestra casa. La velocidad de pérdida de idiomas es 400 veces mayor a la pérdida de las especies. Pero aquí hay que hacer un distingo que es muy importante. Las especies se cuentan en millones y las lenguas son menos de 10,000. Se calcula que con esta velocidad de extinción, esta amnesia que está produciendo llegará a la extinción de por lo menos el 90% del total de los idiomas que se hablan en el planeta. Y estos idiomas son hablados por sociedades, digamos, con pequeños números de habitantes o de personas en comparación con el inglés, con el chino, con el árabe, etcétera, con los idiomas hegemónicos. Son los idiomas territorializados, eso que hablaron las chicas del Amazonas, ¿no? Son los idiomas que están allí en el territorio, tejiendo sabiduría, defendiendo la vida, defendiendo lo que nosotros conocemos como naturaleza, desde perspectivas que no son las que la ciencia acrítica y que también perversa muchas veces ha generado en términos de esta propia extinción. La que sigue. O sea, fíjense, en síntesis, el mantenimiento de la diversidad más la experiencia del planeta Gaia, un ser vivo, y nosotros y los no humanos, es decir, lo que nosotros entendemos como naturaleza, es lo que ha generado salud en el planeta. A una pérdida de diversidad hay una pérdida de experiencia. A esa pérdida de diversidad y de experiencia se vuelve amnésico el asunto, se pierde la memoria y se pierde la salud. Entonces, hoy la inédita extinción de especies más lenguas nos revela la pérdida de la memoria, de la experiencia, de la salud y de nuestra propia existencia. La que sigue, por favor. Breve. El camino que ustedes ven aquí es el camino perverso de lo que yo llamo el capitaloceno. Un conjunto menor de empresas, de poderosos, que son los que están arrasando con la vida, son los que están provocando el extractivismo a través del despojo y los que están ensanchando las desigualdades. Trump, Bolsonaro, Duque, Uribe y no les digo más. Sí. Frente a ello, ¿qué vamos a hacer cuando el COVID nos llama a reflexionar sobre el hecho de que no estamos viviendo una normalidad, sino estamos viviendo históricamente como especie en una normalidad? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros para que se preserve esta especie que ha sido generosa también y que ha, digamos, ampliado la experiencia en este planeta? Tendríamos que buscar ensanchar horizontes civilizatorios, y en esto está, digamos, el pensar el agua fundamental, ¿no? Pero el agua no exclusivamente como H2O, sino como una deidad, como una persona, como un ser vivo, como alguien con quien nos relacionamos, desde una perspectiva diferente a lo que nos plantea la ciencia en crisis.
separación entre sujeto y objeto, entre cuerpo y alma, mujer y hombre, arriba y abajo. Esto ya no puede ser el mecanismo para resolver los problemas que estamos acuciosamente viviendo, ¿no? Entonces, estos horizontes civilizatorios alternativos son los que tenemos que construir ya desde ayer, ya desde antier. ¿Cuáles son los caminos que tendríamos que construir nosotros junto con los demás para vivir la vida sabrosa, para vivir la vida en dignidad, la que sigue? Y ese es el gran dilema, ¿no? Ese es el dilema. O seguimos pensando que el mundo está hecho de un solo mundo, como nos lo vende Occidente, como nos lo vende la ciencia crítica perversa, no la ciencia crítica, no el pensamiento científico crítico, sino aquella ciencia que ha generado junto con la tecnología los problemas que estamos viviendo actualmente, ¿sí? O reconocemos que la salida está en la diversidad y que en este planeta viven y se distribuyen muchos mundos, muchas maneras de pensar la realidad que no son solamente la realidad construida desde el laboratorio científico. Son los mundos de los pueblos que han caminado, navegado y que son guardianes de esta diversidad que hoy está en entredicho. La que sigue. Entonces, ¿qué es lo que se disputa, no? ¿Qué es lo que estamos mirando? Por ejemplo, me llama mucho la atención lo que está sucediendo en este país, y lo digo con toda cautela porque no soy colombiano, pero agradezco muchísimo los votos de los colombianos y colombianas que le dieron a un nuevo gobierno una posibilidad de tratar de solventar la crisis perversa de 60 años que este bellísimo país ha sufrido y que aquí se abre un camino de esperanza. Agradezco muchísimo a Francia Márquez, a quien conozco, agradezco muchísimo esta posibilidad y este momento que se está ensanchando en América Latina y que nosotros tendríamos que aprovecharlo con ciencia crítica, con interdisciplina, con transdisciplina y mirando al otro que sabe hacer las cosas mejores que él, como lo hemos hecho nosotros. Y para eso vayan ustedes al Cauca, vayan al Macizo, vayan a Siguundoy, vayan a Los Pastos, y aquí esto es un verdadero vergel de memoria biocultural que ha sido totalmente menospreciada. La que sigue. No voy a entrar en esto, pues ¿qué es la diversidad biocultural? Sino esa relación del esfuerzo del planeta como un ente vivo y el esfuerzo de los humanos para construir experiencia, para ampliar la diversidad. Si reducimos la diversidad, reducimos nuestras capacidades de existencia. Y ahí está el dilema, ¿no? La que sigue. La que sigue. Y en ese sentido quiero pararme aquí, porque me parece muy importante, y esto es, digamos, lo que yo considero que es una tesis desde mi propia reflexión, que ya lleva bastantes años, como se puede ver, y va en este sentido. Este es un mapa interesantísimo. Este es el mapa de la diversidad biocultural a nivel planetario. Los polígonos rojos que ustedes ven son la suma de los centros originales de domesticación de plantas y animales que fueron reconocidas inicialmente por un genetista, Vavilov, que son los lugares en donde se inventó la agricultura hace 10.000 años y que no son más de 8 regiones en el mundo y que están distribuidos en la franja intertropical del planeta. En segundo lugar, las áreas de megadiversidad biológica. El 80% del total de la diversidad biológica del planeta está circunscrita en esos polígonos rojos. Y para sumarle, allí es donde reside el pluriverso de pueblos, de memorias, de idiomas y de saberes haceres, de sentipensar. Las sesiones que tengamos en el seminario de diversidad biocultural y derechos de los ríos. Yo estoy seguro que esta diversidad que se ve ahí, y son nuestros países, no está en el norte. No es el discurso occidental, cientificista, tecnologizado, etcétera, etcétera.
somos nosotros y nosotras, ¿no?, que recibimos y que hemos logrado mantener esa riqueza, esa memoria, esa experiencia. Este grueso de polígonos rojos se vuelven estratégicos y críticos en los próximos 30 años si es que queremos salvar nuestra existencia como especie. Y aquí tenemos que pensar en los niños, aquí tenemos que pensar en la juventud, como decía mi colega italiano en la mañana, ¿no? En un planeta que podríamos pensarlo como un pulmón canceroso y metastásico, usted sabe lo que es la metástasis, ¿no? Cáncer terminal, ¿sí? Difuminación, ¿sí?, de los patógenos. En un mundo canceroso y metastásico, estos alvéolos rojos, estos alvéolos constituyen el sistema inmunológico del planeta. El COVID no llegó por aquí, por lo rojo. Esto es lo que enfría la Tierra. Esto es estratégico y crítico si nosotros queremos vivir la vida sabrosa y dejarle a nuestra progenie, a nuestras nuevas generaciones, este lugar tan bello. La que sigue. Ya voy a ir terminando y no voy a terminar, pero bueno. Bueno, la disputa la miro yo como ríos y corrientes turbulentas. Yo les decía, ¿qué se disputa? La que sigue, por favor. Se disputa el agua, ¿no? No es una crisis hídrica, compañeros, compañeras, es una crisis hidrosocial. No hay separación entre objeto y sujeto, todos son sujetos en estos mundos y aquí lo que se está haciendo es luchar por la vida y por recuperar la dignidad de la relación que tienen los humanos con otra persona que se llama agua y que también es persona, es inteligente, sentipiensa y no es exclusivamente H2O. Y son las mujeres, y son los pueblos indígenas, los afro, los campesinos. Y ustedes van a Argentina, van a Brasil, van a Chile, van a Perú, van a México y van a encontrar estos mismos actores políticos emergentes defendiendo la vida. ¿Mayor escasez o un aumento de la desigual distribución de un bien común esencial para la vida? Es eso. Es la desigual distribución de la felicidad. No solamente es la desigual distribución de un recurso hídrico, recurso. La que sigue, por favor. Y estas son sus víctimas, ¿no? Estos son nuestras hermanas y hermanos que han sido asesinadas y asesinados por defender el agua, el bosque, el árbol, etcétera. ¿Es una lucha, es una crisis hídrica o es una crisis hidrosocial? ¿Y qué defienden si no la vida? La que sigue. Y estas son mis mujeres de mi país, que hicieron rifles de madera para defender el agua, ¿sí?, y se pusieron enfrente de la policía y sacaron adelante su proyecto frente a el proyecto de muerte que son esos megaproyectos, la minera, la gran presa, la gran urbe, etcétera, etcétera. Dignidad, la que sigue. Y no voy a meterme, voy a hablarlo después, pero hay una crisis ontoepistémica, ontológica y epistémica. ¿Qué entendemos desde la ciencia sobre el agua y qué entienden los pueblos sobre el agua? ¿Cuáles son las diferencias? Y esas diferencias son sumamente estratégicas para entender por qué estos pueblos son guardianes del agua frente a una manera ya obsoleta de pensar el agua y de tratar de resolver los problemas con los mismos mecanismos que generaron esos problemas. No voy a hablar mucho de esto, la diferencia es que el agua es un objeto inerte, no inteligente, incapaz, no tiene capacidades de tomar decisiones y en estos pueblos el agua es la vida y no una dadora de vida. El agua es un ente, el agua es una persona, sentipiensa, sabe actuar, el agua tiene sentidos, tiene forma de decir las cosas en relación con
las otras personas que viven en este planeta. La que sigue. Bueno, voy a hacer un cambio, una ruptura muy radical. Voy a hablar ahora de la esperanza, ¿no? Porque precisamente no podría quedarme yo en la crisis. No soy apocalíptico, ¿no? Hay que pensar en la esperanza, ¿no? Corrientes limpias y silenciosas, sociedades calladas que rizomáticamente construyen esperanza. Esas sociedades que uno piensa que no están haciendo nada, están tejiendo, como tejen mis amigas Misak en el Cauca, como tejen los Kamensá, como tejen los Nasa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué y cómo se defiende? Adelante, la que sigue, por favor. La que sigue, no. Esto es lo que defienden. Una vida digna, ¿no? Una vida sabrosa, ¿no? Una vida colorida, ¿no? Que no es armónica, que tiene sus rupturas, sus disrupciones, etcétera, etcétera. Y para eso las ontologías relacionales, las formas de pensar el mundo, son las que permiten equilibrar o armonizar ese caos, esa enfermedad y buscar la salud mediante la defensa y ensanchamiento de la diversidad. Y la diversidad también como memoria. Una más, por favor. Y sería cómo piensan su cosmos, las deidades con las que interactúan. Este es el caso maya, es un caso maya. Sería, digamos, el cosmos, la forma en cómo representan el mundo y las deidades que están ahí para ser las guardianas de esa riqueza que se construye entre humanos y no humanos. La que sigue, por favor. Los conocimientos. Alguien decía por ahí que, no estoy de acuerdo, con todo respeto, que la gente no conoce sus cuencas. Pues entonces, ¿dónde vive? ¿Cómo le ha hecho para mantener sus cuencas y la diversidad en sus cuencas si no conoce las cuencas? Yo creo que es más bien una lógica urbana la que hace pensar que los rurales no conocen a profundidad, mejor que un científico, el lugar donde viven. La que sí. Y estas formas paradisiacas, que son la relación entre la tierra y el agua, el pensamiento, el sentimiento, la pasión y el amor por continuar en este planeta. La que sigue, por favor. Estoy terminando. La que sigue. No voy a hablar ya de esto. La que sigue. Voy a cerrar, perdonen. Entonces, el cosmos vivo que vimos en esa primera imagen está representada aquí por nuestras mujeres, cuidadoras del agua. ¿Qué papel político están jugando las mujeres para defender sus sistemas de cuidado? ¿Qué no deberíamos feminizar el mundo? ¿Verlo de otra manera? ¿Qué no tendríamos que dialogar en ese sentido nosotros los hombres para mirar todo lo que hemos hecho en función de ello? Ese es otro tema relacionado con el agua, porque a donde va uno, yo he estado en África, he estado en Asia, en la India, y es la mujer la que cuida el agua. En pequeñas cantidades, sin gran infraestructura, sin grandes locuras, cuidándola simplemente, cotidianamente. La que sigue. Este compañero dice, de todos los elementos, el agua es el más fiel espejo de las voces. Es, digamos, una síntesis biocultural que me parece muy importante señalar aquí con esta pintura amazónica. Muchísimas gracias, disculpen que me alargué un poco.